La TZ3 viene con la versión V.7. Una de las ventajas o de las nuevas novedades de la TZ3 es que trae un módulo interno de 1 kilovatio. Este módulo permite conectar transductores que había que conectar a través de cajas como la DFF1 o la DFF1 UHD o la DFF3. Nos permite conectar directamente transductores como de 1 kilovatio, como pueden ser el 260, el 265 LH o el 275 LWH, clásicamente utilizado por los americanos. Nos permiten conectarlas directamente. El traductor trabaja en doble canal en paralelo. Esto quiere decir que trabajan los dos a la vez. La TZ2 trabajaba secuencial. Primero trabajaba uno, luego trabajaba otro. Aquí la ventaja es que trabajan a la vez, trabajan en paralelo. Un transductor normalmente está más del 90% escuchando, y que escuchen los dos a la vez es ventajoso. Eso se traduce que la pantalla va un poquito más rápido. En teoría aquí estamos a poca profundidad y vemos que va bastante rápido, pero a mayor profundidad se transmitirá en eso. Esto es una sonda Chir, el 265LH, que teóricamente va un poquito más despacio que un transductor clásico, como puede ser el P260. Otra de las nuevas novedades es que permite conectar también frecuencias medias. Permite conectar frecuencias altas, medias y bajas, y eso dentro de FUR1, dentro de las pantallas multifunción, es un gran avance. Además, este módulo interno se permite amplificar con una caja amplificadora DIC Impact que permite aumentar el traslado a 2 y 3 kilovatios, incluso con otra siguiente caja que puede aumentar hasta 5 y 10 kilovatios. Esta nueva caja amplificadora tiene además la ventaja de que nos permite elegir entre ventanas de frecuencias. Nos permite, dentro del transductor que utilicemos, que será de 2 o 3 kilovatios, elegir la ventana de frecuencias con la que queremos trabajar. Y también nos permite en ambas frecuencias trabajar a diferentes profundidades. Podemos poner la frecuencia más alta que tengamos en la columna de agua superior y la frecuencia más baja que tengamos en la columna de agua inferior. Con esta caja amplificadora podemos trabajar en dos profundidades. Podemos poner la alta frecuencia en unos metros y la baja frecuencia en otra. Y además con el valor añadido que podemos utilizar la frecuencia que queramos en la alta o en la baja, o dependiendo del transductor que tengamos. Pues si tenemos un transductor LM de baja y media frecuencia, pues aquí la alta sería la media, y podríamos jugar con la ventana de frecuencia y con la altura de la columna de agua con la que queremos trabajar. Otra noticia importante, en este caso económica, es que en la TZ3 trae una salida HDMI donde podemos conectar nuestra segunda estación, y esa segunda estación puede ser un monitor táctil, un monitor multifunción táctil que nos puede salir por 100 o 200 euros, conectarlo ahí y utilizarlo como segunda estación sin necesidad de tener que utilizar otra pantalla multifunción. Otra de las nuevas novedades es que nosotros hacemos algo que no queremos, por ejemplo, ponemos una marca, no nos gusta lo que hicimos, le damos a deshacer y desaparece, y volvemos a darle a rehacer y aparece. Antes de empezar, sí conviene explicar qué tipo de transductor vamos a utilizar. Es muy importante antes de montar la sonda elegir el tipo de transductor dependiendo del tipo de pesca que vamos a utilizar. Es muy importante el cono. No es lo mismo tener un cono de 6 grados, un cono ancho o un cono estrecho, dependiendo de las frecuencias a las que trabajamos. Entonces, un cono ancho en una columna de agua superficial, como puede ser el 275 LWH, W es de ancho y H de alta frecuencia. Esto lo usan mucho los americanos, sobre todo para pescar al pez espada. Esto nos permite en la columna de agua superficial barrerla lo más ampliamente posible, pero se pierde la energía y el fondo no lo vemos bien. En cambio, el transductor 265 LH tiene un haz más estrecho y nos permite ver un fondo mucho mejor. Esto es muy importante para definir qué tipo de transductor queremos. Y al igual, con la baja frecuencia es igual, un cono más estrecho, conseguimos ver más profundo y definir mejor el fondo, pero abarcamos menos columna de agua y vemos menos pescado. Antes saber la potencia del transductor. No por tener un transductor más potente no quiere decir que vamos a ver más.
Eso depende de la columna de agua que queremos trabajar. Si queremos trabajar a pocos metros, a más metros. Hombre, obviamente cuanto más potente es, teóricamente más calidad vas a tener, pero nunca es así, o no siempre es así. En teoría deberíamos definir qué pesca queremos hacer para elegir el transductor. La sonda funciona emitiendo señales que se rechazan con los peces y vuelven otra vez, o se rechazan con el fondo y vuelven otra vez. La sonda funciona con señales, o sea, son señales de ecos que bajan hacia abajo y rebotan, o rebotan con el suelo y vuelven, o rebotan con los peces y vuelven, pero en realidad no rebotan con el pez, rebotan con el aire de la vejiga natatoria. Y esto es muy importante porque ciertos peces tienen vejiga más grande o vejiga más pequeña, o como los delfines. Los delfines son mamíferos, no tienen vejiga natatoria, entonces no los vemos en la sonda. Hay que tener en cuenta la frecuencia con la que trabajamos. Que podemos trabajar, aquí estamos trabajando en 50-200 vatios, pero es una frecuencia CHIR que barrerá diferentes frecuencias. Y entonces hay ciertos pescados, como por ejemplo los atunes rojos, que son en 60 kHz, los bacalaos, que es a mayor frecuencia. Entonces están definidos ciertos peces que queremos ver y dependiendo de la frecuencia podemos trabajar y encontrar más o menos pescado, pero también habría que tener en cuenta la columna de agua a la que queremos llegar. Cosa que habría que tener en cuenta, que la sonda FUR1 es muy sensible a los cambios de temperatura, es muy sensible a las corrientes, es muy sensible al termoplancton, y eso quiere decir que es muy sensible para detectar pescado. Entonces esto quiere decir que muchas veces automático funciona a diferentes profundidades. A poca profundidad funciona bien, a más profundidad no funciona tan bien, pero eso es la ventaja de que podemos marcar más peces. Entonces sabiendo manejar manual podemos conseguir mucho más pescado. Personalmente me gusta jugar con la ganancia hasta que yo busco, aquí estoy en alta frecuencia, hasta que encuentro o ruido o encuentro pescado y ya paro. Y aquí igual, encuentro ruido o encuentro pescado. Y después ya subo el cúter. Pero eso ya son preferencias de cada uno. Hay quien prefiere trabajar con más ruido o menos ruido. Después aquí también la TZ3 tiene una ventaja que puedes borrar color sin necesidad de quitar interferencias de ruido. Estos ruidos. Podemos quitar el color que nos molesta. La TZ3 ha cambiado el menú central. El menú central de la TZ2 era muy amplio y tenías que estar buscando hacia abajo. Muchas veces ni encontrabas. Ahora lo ventajoso es que lo han disminuido aquí y han puesto aquí debajo otro tipo de menú y de opciones. Entonces es mucho mejor. Las cosas importantes de la pantalla de FUR1, la multifunción, es que deberíamos trabajar en ajustes, en la velocidad de transmisión, en trabajar en manual y al máximo, a 20. En automático funciona ya un poquito peor. En el menú central podemos marcar un punto, como puede ser aquí, podemos marcar, hemos pescado y marcamos un punto. Podemos conectar el piloto automático, en este caso lo tengo desconectado y por eso no sale. El enganche de fondo sería una compresión de los últimos metros que nosotros queramos y donde nos marcaría pescado. Entonces podemos venir aquí en ajustes y elegir la profundidad que nosotros queramos. Enganche de fondo, podemos poner 10 metros. Yo estoy trabajando solo a 10 metros y tengo 50 porque suelo poner eso, pero si ponemos 5 metros, vamos a 10 metros, nos hace una compresión de los últimos 5 metros de fondo. Después hay otro modo que sería el zoom de fondo, que este nos hace un zoom de los metros que queramos. También vamos a ajustes y podemos cambiar el nivel que nosotros queramos. Tengo 10 metros, podemos ponerle 2 metros y nos hace un zoom de los últimos 2 metros.
También lo podemos hacer en una pantalla que tengamos única, pues por ejemplo en una frecuencia, estamos en alta frecuencia, en un modo de frecuencia única. Si lo pasamos a manual, en vez de tener autoescala, lo pasamos a manual, nos permite aquí elegir los metros que queramos. Aquí por ejemplo tengo un zoom de fondo. Si yo pellizco o dejo de pellizcar, podemos elegir los metros que queramos. Entonces yo puedo ampliar la imagen donde yo quiero. Entonces puedo ampliar y ponerme en la columna de agua que yo quiero. Es importante de pellizcar la pantalla y elegir los metros que queramos. Es importante porque le estamos diciendo a la sonda en dónde queremos trabajar. Entonces, si estamos en 500 metros y yo le digo que esto quiero trabajar los últimos 20 metros, no es lo mismo toda la información de la columna de agua de 500 metros que de 20. Entonces esto va a favorecer que la pantalla reciba menos información y que nuestra pantalla vaya mucho más rápido. Y esto vale tanto para la columna de agua inferior como para la columna de agua superior. Nos podemos poner arriba y si vamos al Curricán, decirle a la pantalla que vamos por arriba y lo que queremos ver es imágenes de arriba y no lo de abajo. Menú ajustes, pues tenemos el modo pesquero que le damos y automáticamente él va buscando pescado. El modo crucero que le damos y automáticamente él va marcando mejor el fondo. Y el modo manual donde podemos manejar las ganancias. Tenemos la ganancia de la alta. Y si lo tuviéramos dual, podríamos manejar las dos ganancias. Pues tenemos la ganancia alta y la ganancia baja. Y aquí podríamos manejar la baja. A mí de todos modos personalmente siempre me gusta tener aquí el menú lateral, que lo suelo tener siempre puesto, y manejo la ganancia alta y la ganancia baja y el cúter. Y después nos quedaría la autoescala. Esto nos permite manejar la escala en automático o manual. Aquí sería en automático y aquí en manual. A mí preferentemente me gusta manejar la manual. A la sonda, si tú le das los metros a los que quieres trabajar, es mucho mejor. Va mucho más rápida y se lentece menos. Si tú le dices lo que quieres hacer, ella funciona mejor. Pues tenemos el menú emergente inferior, donde tenemos aquí las opciones. O sea, yo tengo conectada mi sonda en mi transductor al módulo que tengo, al módulo antiguo que tenía, el DFF1 UHD. Entonces se puede conectar directamente a la TZ3, pero bueno, yo como tenía el módulo interno y ese módulo fue hecho específico para el transductor que tenía, que es el 265LH, preferí dejarlo. Y una de las ventajas es que yo marco fondo y me marca fondo, o sea, discriminación de fondo. La TZ3 no permite con el 265LH actualmente discriminar fondo hasta que por lo menos cambien el software y lo actualicen. El DFF1 UHD sí, como lo tengo conectado a través de así, se comporta como una sonda de red y estoy trabajando con la caja. Permite hacer discriminación de fondo en el transductor 260, en el B260 y en algunos transductores más, pero esto se puede preguntar en tienda o se puede consultar. Aquí en el menú inferior pues tenemos la lupa que está aquí, que la podemos quitar o poner, la temperatura del agua, el fondo que ya lo dijimos y el AQFI. El AQFI sí es algo interesante porque marca la TZ3, permite marcar pescado de 5 a 10 metros. Y esto es que lo marcamos y el pescado, si aparece aquí, nos dice cuántos centímetros tiene. O podemos elegir, si venimos al menú ajuste y venimos a QFI, nos permite dar elección de el tamaño del pescado, cuánto mide el pescado o a cuánta profundidad está ese pescado. Aquí vemos como la QFI marca en 20 centímetros. O sea, todo lo tengo en centímetros, entonces podemos decirle a la sonda que nosotros queremos que el pescado nos los diga en vez de tamaño en profundidad. Y está diciendo que está a 7.2 metros. También tiene poder elegir la forma del pez, si es sólido o rayado.
Y otra cosa interesante es que nos permite hacer una corrección del tamaño. Si nosotros vemos que nos marca 50 centímetros los peces que están aquí debajo y resulta que tienen 40, nos los permite corregir. Otra cosa interesante es que las alarmas de pescado podemos ajustarlas también según el tamaño. Yo puedo decir, poner una alarma para que me avise según el tamaño que tiene el pescado que yo quiero. Vamos a elegir es la línea de blanco, que es justo inferior, nos dibuja una línea blanca. Esto nos describe mucho mejor el fondo y aquí podemos definir la anchura o quitarla o definir la anchura que queramos. Normalmente en 5 va bien. Después tenemos el avance de la imagen. El avance de la imagen yo tengo 1.1, que es lo natural, pero para ciertas cosas interesa avanzar la imagen. Por ejemplo, en el Curricán, 1.1 significa que si yo obtengo una señal, dibujo un punto. 1.2, que si obtengo una señal, dibujo 2. 1.4, que si tengo una señal, dibujo 4. Entonces, en ciertas pescas yo tengo una señal, los dibujo a 4 puntos. Entonces, el pez que va en superficie, y es lo que estamos buscando, si dibuja una señal, en vez de hacer un solo punto, dibuja una línea. Entonces, lo que es alargaría el pez, haría una curva mayor. Esto nos interesa sobre todo al Curricán, adelantar la imagen, hacerla más rápida, avanzar la imagen. En cuanto a fondo, pues si hacemos eso, lo que hace es aplanarse el fondo, porque conseguimos que el fondo sea más plano. Entonces en el fondo nos interesa tener un avance de imagen natural o más lento, y así dibujaríamos mejor el fondo. En cuanto al rechazo de interferencia, lo suelo tener en auto, pero aquí se puede regular y ir trabajando a ver cómo te va. El cúter lo suelo utilizar aquí en el menú lateral, porque me gusta tenerlo aquí, siempre lo tengo puesto. Borrar el color ya lo utilizamos antes y se vio cómo te permite, sin necesidad de quitar interferencia o quitar ruido, borrar el color, que no nos interesa. Y después la alarma de pescado ya la vimos antes, la podemos definir de una manera o no, o poner la alarma simplemente. Y el stand-by, que es para apagarlo. También una de las ventajas de la TZ3 es que al tener este menú inferior, antes había que venir aquí para llegar a ajustes, llegar a sonda, y era algo un poquito más complicado. Ahora venimos aquí, damos a ajustes de sonda y vamos directamente a ajustes de sonda. De aquí es interesante pues el color que, bueno, elegimos el origen de la sonda. Aquí puedes elegir la DFF1 HD, que yo tengo la caja y elijo esa, o podría conectar mi transductor directamente al módulo interno de sonda porque es de 1 kilovatio. Después, en cuanto al color, yo puedo cambiar el color de atrás, en azul, en negro, entonces me gusta blanco. De noche también puedes elegir el color. A mí me gusta azul oscuro, pero eso también es elección. La corrección del oleaje. Yo tengo la corrección del oleaje porque tengo un compás satelital, el SSX20, que antiguamente eran bastante caros y sacaron uno nuevo con bastante precisión. Entonces es un compás que permite corregir en los 3 ejes. Al permitir corregir en los 3 ejes, la sonda nos controla el fondo, el oleaje. Si nosotros estamos arriba y abajo, el fondo sigue igual. Otra cosa importante es el TVG, sobre todo el TVG en baja frecuencia. El TVG, no me voy a meter en qué es el TVG porque a veces es un poco complicado saber que el TVG, cuando estamos a pesca profunda, si lo bajamos, conseguimos bajar, decirle a la sonda que queremos trabajar abajo y trabaja mejor en la columna de agua más profunda. Entonces recordar que el TVG en la pantalla multifunción es con un TVG bajo. En las FCV y en la 3D habría que subirlo, al contrario de como piensas. Otra de las ventajas de las pantallas multifunción es marcar pescado. Entonces nosotros trabajamos con un cono de 6 grados o del que sea, dependiendo del transductor que tengamos, pero tenemos que tener en cuenta que un cono de 6 grados aquí, una angulación de 100 grados, dependiendo de la profundidad que estemos, aquí solo estamos a 9 metros, pero si estamos haciendo 200 o 500 metros, 6 grados de corrección hacia abajo, 500 metros, pueden ser pues 500 metros o más, la verdad que no sé, sería matemática. Pero a nosotros nos permite venir aquí, nosotros esto decimos que es pescado, vienes aquí, dice esto es pescado, tú vienes, marcas pescado y entonces vienes al mapa
Bueno, venimos aquí que es más rápido. Vienes al mapa y el pescado aparecería aquí. El pescado ahora mismo no se ve porque está debajo del barco, pero el pescado que marcamos está debajo del barco y lo tapa el barco. Esto permite cuando pescamos a mucha profundidad o cuando pasamos por delante de pescado que nos saldría el pescado aquí. Entonces nosotros volvemos para atrás o vemos que estamos pescando aquí, pero en realidad la sonda no está pescando pescado allí y eso nos permite corregir. De todos modos, Time Zero Profesional, bueno, y Time Zero Navigator también tiene una función que si tienes el módulo de sonda, según vas pasando y vas más marcando pescado con el AcuFi, te lo va dibujando detrás en la línea. Las pantallas multifunción también tienen un histórico que nos permite volver hacia atrás. Entonces, donde marcamos pescado antes, volvemos hacia atrás en el histórico y volvemos y estaba el pescado ahí. Y tiene un histórico de un tiempo. Lo ideal en la sonda es primero elegir el tipo de transductor. Dependiendo del tipo de pesca que vamos a realizar, elegir el tipo de transductor. Si lo queremos tradicional, si lo queremos chir o como lo queramos. Por ejemplo, el transductor, el B260 es un transductor clásico, no chirp, que va muy bien, marca fondo mejor, yo creo, va a la pantalla un poquito más rápida y también marca pescado. Después está el 265LH, que es un transductor chirp, con la diferencia que hace mejor discriminación. Te marca la bola, pero también te marca mucho mejor lo que es el depredador. Con el conveniente que el chir trabaja en diferentes frecuencias, recibe más información y la pantalla se lentece un poco. Después está también el 275LWH, que lo usaban mucho los americanos, sobre todo para el pez espada, porque hace el W significa ancho, ancho en la alta frecuencia, y ellos lo que buscan la columna de agua superior para ver venir comer al pescado. Lo ideal siempre pues hacer una combinación. A mí me permite la combinación del 3D y el 265LH ver una combinación de cosas. Entonces el 265LH es chir, me discrimina pescado, y el 3D marca también muy bien el fondo y busca estructuras submarinas. Entonces si sabes interpretar todo, te va a transmitir mucha mayor información. Ver qué tipo de pesca nos gusta para elegir el tipo de transductor que queremos y el tipo de sonda que queremos. No es lo mismo una FSV con una pantalla multifunción donde está integrado todo, porque yo aquí tengo integrado el piloto, la sonda 3D, todo en una pantalla con el transductor normal. También es muy importante recalcar que la sonda, sobre todo las pantallas multifunción, hay que decirle dónde queremos trabajar, la columna de agua donde le queremos trabajar. Si nosotros trabajamos, le decimos a la columna de agua que queremos trabajar, le decimos el TUG que queremos y le ajustamos bien la ganancia, le sacamos el máximo rendimiento. Porque la sonda siempre recibe mucha información y si se la intentamos disminuir de la manera que podamos, la sonda va a trabajar mucho mejor y le sacamos mayor partido y marcamos siempre más pescado. La verdad que la combinación de un transductor, bien sea clásico y un transductor 3D, es mucho mejor porque marcas diferentes cosas. El transductor 3D siempre trabaja en 165 kHz y aquí puedes poner uno clásico o un transductor chir como tengo yo que trabaja en diferentes frecuencias. Una cosa marca el chir y otra cosa marca el 3D y la combinación de ambos es donde consigues interpretar y ajustar todo. La verdad que estos dos transductores casan muy bien. Este transductor ya viene junto, un transductor que viene junto los dos, o se puede tener como por separado, que es como yo lo tengo. Entonces el B265 es un traductor chir y el 3D. Problemas de interferencia actualmente no tengo, funciona muy bien, pero en el caso que la TZ3 trae un módulo auto de interferencia que se ve que casan bien, pero en el caso que puedas tener interferencias aquí o con el Time Zero o similar, se puede poner el cable XP externo que lo que hace es que trabajen los transductores en diferente tiempo
y no tendrías interferencias ninguna. Esta combinación de los dos transductores permite ser bastante polivalente y utilizar diferentes tipos de pesca, pero lo que está claro que dependiendo el tipo de pesca que vamos a realizar, dependiendo los metros, las condiciones meteorológicas, todo va a depender mucho el partido que le vamos a sacar a una sonda.